Ganese, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Y para conocer un poco, ingeniero, sobre este caso, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite esta demanda de Fernando Lugo en contra del Estado, y esta demanda ya data del 2012. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo y con todos tus oyentes. Igualmente, ingeniero, después de mucho tiempo realmente se da el caso, se admite. ¿Y qué consecuencia usted cree que se podría tener a partir de este paso que da la Corte? Sí, primera aclaración es que el sistema interamericano de derechos humanos se compone de dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que debe admitir o no un caso, y admitido el caso, entonces hay un proceso a través digamos, sustanciamientos o sustanciación del caso, y después pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ujú. Es decir, en este momento, pero hay que decir que en general la mesa de entrada, por llamarlo de alguna manera, no es que sea una primera y una segunda instancia, la mesa de entrada está a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en general es una comisión Ujú. extremadamente exigente, no admite casos que ya no tengan una sustancia, que no tengan un fundamento muy sólido, muy sólido. Entonces, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite un caso, no se puede decir que sea siempre, ni eso sería Ujú. prejuzgar, pero lo normal de los casos es que se está admitiendo ya que hay gravísimas violaciones de los derechos humanos y se le da dentro del sistema interamericano, se le da la oportunidad al Estado paraguayo, en este caso al Estado paraguayo o en general a cualquier Estado de América Latina, la oportunidad de rectificarse, de ya sea resarcir o reparar el daño, el derecho humano violado, antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Ujú. Humanos, porque cuando se llega ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allí el fallo es ya de cumplimiento obligatorio. Entonces, digamos que este hecho que se haya admitido, y por eso justamente tardó 9 años, muchas veces Sí. se tarda bastante tiempo. En mi caso, yo también hice el primer caso, la primera sentencia de Paraguay contra el Ujú. Estado paraguayo. En mi caso era por haber manifestado o haber hecho uso de la libertad de expresión. Yo había señalado que Guasmosi había sido socio y cómplice del dictador Alfredo Stroessner en Itaipú para enriquecerse, ¿no es cierto?, Ujú. haciendo uso de la libertad de expresión. Y en mi caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tardó en torno a unos 4 años para admitir el caso. En este caso, Fernando Cuatro Lugo, años. son 9. 9 años, que es un caso, creo, de más trascendencia. Entonces se explica también el plazo de 9 años. Ahora, mi caso llegó, claro, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay una sentencia firme que tuvo que cumplir el Estado paraguayo en forma obligatoria. Vale decir, ahora, en este momento, al haber sido admitido el caso de Fernando Lugo, en sentido de gravísimas violaciones de los derechos humanos, ojo, en contra de Fernando Lugo y en contra del pueblo paraguayo, que lo había Ujú. electo presidente de la República. Entonces el Estado tiene la oportunidad de buscar, de llegar a un acuerdo, de resarcir los daños causados, y si no se llega a un acuerdo en un plazo de 6 meses, entonces el caso queda sustanciado y pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿y qué podría implicar una negociación, por ejemplo? ¿Cómo se podría dar eso? Bueno, eso muchas veces depende de la persona que acciona, ¿no? La persona que acciona es la que tiene que solicitar que Ah. o sea, como se trata de derechos humanos violados, entonces la reparación moral Ujú. muchas veces, el reconocimiento, por ejemplo, del Estado paraguayo, que
se produjo un golpe de Estado parlamentario. Yo creo que sería lo más importante. Yo entiendo que es una de las cuestiones fundamentales. No, yo ni he hablado sobre este tema de Fernando Lugo, pero entiendo que ese sería uno de los puntos claros y claves, ¿no? O sea, que el Estado paraguayo, y cuando hablamos de Estado paraguayo son los tres poderes, entonces que toman, reconocen de que han perpetrado un golpe de Estado parlamentario. Bueno, entonces allí el tema podría quedar a nivel de la Comisión y no pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el Estado, en este momento administrado por Abdo Benítez, es el representante del Estado, ¿no? Que puntualmente voy a consultar a los otros poderes, el presidente de la República, el representante. Si el Estado paraguayo se niega a un acuerdo, entonces el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya el fallo que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de cumplimiento obligatorio. ¿Y ahí no hay una especie de plazo o ya es lo último ya? No hay plazo, ¿eh? En mi caso también tardó unos 4 años también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pronunciarse. Pero en general, cuando no se llega a un acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, entonces la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generalmente es durísima, ¿no es cierto? Y me vuelvo a decir, yo creo que acá lo fundamental es que y fíjense que es la OEA, no es un órgano ni progresista ni de izquierda, al contrario, está más bien asimilado a sectores de derecha, ¿no? Pero justamente pero son gente seria, o sea, la gente que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son gente muy seria. Entonces un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentido que en el Paraguay hubo un golpe de Estado parlamentario, va a ser de extraordinaria importancia para que no se vuelva a repetir una violación tan grave a los derechos humanos como nosotros sostenemos que ha ocurrido. Siempre hemos sostenido que acá hubo un golpe de Estado parlamentario extremadamente grave. Se truncó la única vez, imagínate, la única vez que hubo una transición de un partido político a otro, se truncó a través de un juicio político express, que fue en realidad un verdadero golpe de Estado parlamentario, más un fraude, una estafa, de la matanza que Uruguay fue hecha por otra gente. Que también se admitió hace poco. Que también se admitió, o sea, justamente salen las dos admisiones en forma simultánea. Entonces creo que es más que llamativo eso, y proveniendo, como digo, vuelvo a decir, de sectores que justamente no tienen ninguna simpatía con la izquierda del progresismo, entonces, pero sí que son sectores serios. Ingeniero, una consulta. En este plazo de 6 meses que tiene para que justamente se dé o no un acuerdo, el expresidente Fernando Lugo debería presentar lo que él considera que podría ser ya una reparación del daño. Sí, yo entiendo que ya en la misma querella hay elementos, por lo menos yo no participé de la presentación, no tengo los detalles. En todo caso el doctor Emilio Camacho te puede dar detalles al respecto, pero claro, ahora se sustancia, como se dice. Fíjate, yo tuve un caso similar, de hecho por eso conozco algo, pero no soy abogado y mucho menos experto en estos casos. Lo que va a ocurrir en estos 6 meses, y lo que un poco ocurrió en mi caso también, es que se sustancia, o sea, la misma parte, vale decir, Fernando Lugo va a plantear sus demandas, sus requerimientos, ¿no es cierto? Y donde el Estado paraguayo va a tener que decir sí, estamos de acuerdo o no, y puede haber un acuerdo o no va a haber acuerdo. En mi caso no hubo acuerdo, y entonces mi caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y salió finalmente fue el fallo. ¿Cómo salió su caso? El caso, sí, mira, yo lo que pedí es que el Estado paraguayo reconozca como una gravísima violación de derechos humanos, en particular la libertad de expresión. Yo creo que eso fue lo más importante. Pedí una indemnización muy pequeña. Alguna gente me dijo, bueno, ¿por qué pedí tan poco? Y bueno, porque realmente a mí no me interesaba
la cuestión económica, no me interesaba, ¿no? O sea, me interesaba sí el hecho de que la libertad de expresión debe ser respetada, ¿no es cierto? Debe ser respetada. A mí se me impidió salir del país por eso. Por años no pude salir, se me restringieron mis derechos políticos por una falsa querella, ¿no es cierto? Podía haber hecho después de ese fallo inclusive una demanda por falsa querella, pero mi interés, como digo, no es económico, no era económico, nunca fue económico, ¿no? ¿En qué año surgió eso? ¿En qué año fue que usted demanda al Estado? Yo hice uso de la libertad de expresión en agosto de 1992. Agosto de 1992 y el fallo finalmente ocurre en el año 2004. Tardaron 12 años, ¿no es cierto? 12 años en total. Pero digamos que yo recurrí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998, ¿no es cierto? Cuando ya había una demora de la justicia, porque se puede recurrir por demora de la justicia o por una falta de justicia, ¿no? O cuando se agotan inclusive las instancias para que se restablezca la justicia. En fin, hay una serie de causales, pero básicamente son eso, es cuando se agotan las instancias ya y no se resarcen los derechos humanos, no se reparan, ¿no es cierto?, los daños a los derechos humanos, o bien cuando la demora de la justicia es tan prolongada que también entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede admitir un caso cuando aún está en los tribunales, que fue mi caso. O sea, mi caso estaba en los tribunales todavía, pero había ya una demora excesiva, ¿no es cierto?, en la resolución de ese caso, de lo que yo estaba planteando. Ahora lo que queda claro es que se van admitiendo justamente este tipo de demandas en contra del debido proceso. Fue en el caso de Ríos Ábalos, también que surgió, que fue uno de los primeros y después se fueron dando. ¿Cree que está un poco desvirtuado, está desprestigiada la figura del juicio político o no se respetan los plazos y esa sería la debilidad? Claro, yo creo que hay gente que cree que puede hacer lo que se le ocurre, ¿no? Con su mayoría. Claro, porque tiene tantos votos y puede ser. No, hay una constitución, hay tratados internacionales. Lo mismo en la justicia. A mí también me condenaron de forma totalmente injusta, o sea, en contra de... O sea, yo planteé, por ejemplo, probar la verdad de los hechos. Lo que yo dije que Guasmos era socio de Trones y dije una verdad, ¿no? Que no me permitieron probar la verdad de los hechos. De hecho, los abogados de Guasmos o del grupo que me querelló se opuso a que yo pruebe la verdad, ¿no es cierto? Y cuando que eso en el caso de figuras públicas, se trataba nada menos que del presidente de la República, uno tiene derecho a probar la verdad. Inclusive hay lo que se llama la real malicia, o sea, uno puede ser condenado por difamación o injuria cuando hay una real malicia, cuando uno miente a sabienda de que es falso. Bueno, en mi caso era una verdad y ni siquiera se me permitía probar la verdad, entonces había ya, y el Poder Judicial estaba haciendo lo que quería, ¿no es cierto? Era en mi caso fue el alzamiento del Poder Judicial. En el caso de Fernando Lugo y del miembro de la Corte Suprema de Ríos, es juicio político. Entonces, yo creo que los poderes en nuestro país, tanto ejecutivo, legislativo como judicial, tienen que entender que no están por encima de la ley, no están por encima de la Constitución, no están por encima de los tratados internacionales, y en materia de derechos humanos se deben precautelar los derechos humanos, se deben garantizar los derechos humanos y no se puede hacer lo que se le ocurre a la gente, porque eso es justamente la dictadura y eso es el gobierno nefasto del dictador Stroessner que hemos superado. Lastimosamente se da muy tarde, o sea, es una señal, quizás es muy lento el proceso y eso hace que quizás le dé quizás mucho poder a los que están en el poder para poder tener ese trato autoritario y por sobre todo violar los derechos humanos. Claro, pero como dice el dicho, la justicia a veces tarda, pero llega, ¿no es cierto? En este caso,
A Stroessner le llegó, él estuvo 34 años haciendo lo que quiso, pero después le llegó y no pudo ni siquiera volver a su país, ¿no es cierto? Y ahora también, o sea, han pasado algunos años, pero esta admisión nomás de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una fuerza realmente muy importante para que el que conoce el sistema es ya un preaviso, como se diría, un preaviso de que, bueno, tienen que tomarse medidas que reparen los derechos humanos violados, y si no se toman estas medidas, bueno, el asunto va a quedar en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son generalmente durísimos. Uh-huh. Ingeniero, en su caso, por ejemplo, ¿por qué no el Estado no pudo conciliar con usted justamente para evitar tener que llegar hasta la Corte? Y bueno, porque estaban personas, ¿no es cierto?, que respondían a los intereses del expresidente Guasmosi, ¿no? Y ellos creían que la prepotencia que tenían acá en Paraguay podían trasladarla. Inclusive, voy a contar una anécdota, yo muy pocas veces conté, ¿no? Para la desubicación. Nuestros prepotentes locales creen que está por encima de la ley, incluso a nivel internacional. Fíjate, se dio tal desubicación que los abogados de Guasmosi, de la empresa Conempa, ¿no es cierto?, que se sintió difamada, se fueron a San José de Costa Rica en el momento en que estaba sesionando la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer un papelón que con todo lo de la ley, te lo digo, mira, el juicio era mío contra el Estado paraguayo, y se fueron los abogados de Conempa y Guasmosi como particulares a tratar de ser parte. Es una ridiculez, o sea, ¿cómo particulares van a...? Claro. Eso sabe un estudiante de Derecho. Bueno, fueron doctores muy renombrados de la Facultad de Derecho, con mucho título, hacía un papelón, e inclusive poniéndose detrás del embajador. Está el embajador tratando de representar al Estado paraguayo, y en un momento dado, miembro de la Corte le dice, bueno, pero ¿es que es parte de la embajada o es...? Y hasta el embajador tuvo que digamos, estaba también presionado en ese momento, tuvo que decir, no, esta gente no es parte del Estado paraguayo. Pero ese tipo de papelones, porque creen que la prepotencia la pueden extender no solamente en nuestro país, sino hasta en San José, Costa Rica, y digamos, y ese fue el primer caso que, bueno, yo no sé si han aprendido algo o no, pero es como el matón de barrio que cree que él puede hacer lo que quiere, no solamente en su barrio, sino en la capital y en todo el país. Claro, y cree que va a ser eterno también, o sea, no solamente por el periodo que gobierna, sino que cree que va a tener todo el tiempo impunidad, ¿por qué no decirlo? Sí, impunidad. Pero fíjate en el caso mío de Guasmosi, teniendo todavía influencia en el gobierno, y le presionaban al gobierno, y el gobierno ahí no estaba. Por eso es que no hubo ningún acuerdo, ¿no es cierto? Y fueron a hacer ese tipo de papelones. Ojalá que este gobierno, Abdo Benítez, tenga la suficiente, yo creo que no, pero tenga la suficiente madurez como para reconocer el caso, y viniendo de amigos, pues son sectores de derecha, o sea, que coinciden con ellos, se den cuenta que están metiendo la pata, como se dice, y bueno, y si no se dan cuenta van a tener un palazo tremendo, ¿no? Así es. Y bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Muy interesante también conocer su experiencia, y por sobre todo saber que fue el primer caso de condena que tuvo en nuestro país, y obviamente siguieron los casos de condena que seguimos teniendo a raíz de la mala aplicación o la falta de, o la violación, mejor dicho, de los derechos humanos. Así es. Ojalá que se aprenda la lección y que no haya más ninguna violación de derechos humanos. Están casos de las comunidades indígenas, que se les niega su tierra. También. Casos bárbaros realmente, ¿no? Ojalá que se tome nota y no ocurra nunca más ninguna violación más de derechos humanos. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias a usted, a la hora. Lo escuchaste aquí en PDS.